Gloria a Dios, damos gloria y alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos, que nos permite en este día que ha hecho el Señor, día que el Señor pues nos da la oportunidad de redención, porque su sangre sigue brotando vida. Este es un día de buenas noticias. La palabra de Dios son buenas noticias, es buena noticia para vida eterna. Y hoy queremos darle gracias al Señor por permitirnos ser un vaso, un instrumento que Él use para edificación. Nos ponemos en sus perfectas manos, en sus santas manos, para que todo lo que salga de nuestra boca sea el mensaje que edifique a cada uno de los oyentes en donde quiera que estén, sea que escuchen el mensaje de manera inmediata o que lo escuchen más adelante, o otros que tal vez podrán tener acceso porque el mensaje les haya sido compartido. Queremos ser un vaso de honra para la gloria de Dios, porque a Él le pertenece toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. Y yo espero que tú que me escuchas, pues seas bendecido en abundancia. Que la paz y la gracia, el favor del Señor estén contigo y con tu casa. Y ahora vamos a tratar un tema que es realmente un ministerio al cual todos estamos llamados a dar frutos, y es el ministerio del servicio, que pareciera que le estamos restando importancia en una época en que hay un egoísmo muy marcado, en que todo es a que solo pienses en ti, primero tú, segundo tú, luego tú y siempre tú. Entonces ese no es el mensaje que nosotros hemos recibido de parte del Señor. De ahí que en este momento yo me pongo como un instrumento del Señor para declarar que es la voluntad de Dios que usted y yo ejerzamos el ministerio del servicio. Y vamos a hablar de eso, del ministerio del servicio. Toda la palabra de Dios nos enseña sobre el servicio, pero vamos a ir resaltando algunas citas bíblicas para que nosotros entendamos que esto es palabra de Dios y que nos compromete a todos. Porque en los momentos en que vivimos, cada uno se está constituyendo en una isla. Ya la familia se está desintegrando, y en la familia hay derechos, pero también hay obligaciones, lo mismo que en la sociedad. Y pareciera que solo queremos tener obligaciones y derechos de manera individual, pero así no tendremos instituciones fuertes, empezando por la familia, la iglesia y todo lo que tiene que ver para que haya un avance, un desarrollo. Aquí en Romanos 12:7 vamos a estar compartiendo varias citas que nos parecen puntuales a los fines de ir edificándonos en esta palabra viva de Dios. Y en Romanos 12 nos habla empieza como título, los deberes cristianos. Y vemos que el versículo 7 dice, o si servicio en servir, refiriéndose a los dones que el Señor nos da, los dones que el Señor nos da y que se aumentan en la medida en que los ejercitamos, porque dando es como recibimos. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Entonces aquí hay un don que unas personas podemos decir que se destaca más que otra. Hay personas que le da mucho gozo servir. Hay otras que tienen otros dones, pero sea que ese sea su vocación, lo que le dé satisfacción, tenemos que ejercitarnos en el servicio, porque así es como también nosotros estamos usando o dando de lo que ya Dios nos ha dado. Entonces, eh, hay veces que en una familia una estufa se usa 3 o 4 veces por personas diferentes, porque cada uno se hace su propia comida. Lo mismo que en la familia, a la hora de lavar, cada uno entiende que su ropa es exclusiva con responsabilidad. Y podemos decir que sí, pero pudiésemos nosotros, y más como familia de la fe, poder
decir en qué te puedo ser útil. O si usted está lavando, ¿te puedo lavar algo? Si está cocinando, también voy a cocinar para ti. Y queremos resolver el compromiso del servicio con lo económico, en el sentido de te doy un regalo, te doy una ayuda financiera, pero esta parte del servicio la tenemos realmente relegada. Qué bueno es cuando usted sabe que hay una hermana enferma, una relacionada, una persona que usted entiende que usted puede ir a fregarle. Es posible que usted en su casa tenga quien le friegue, quien le lave los trastes, quien le trapee. Pero qué vocación de servicio cuando usted dice, por amor a Cristo, por amor a su nombre, esa hermana no tiene quien vaya a ayudarle. Yo conozco una señora que todas las semanas tenía como ministerio ir a bañar a una amiga, una relacionada enferma. Entonces ella sacaba ese día y ella no tenía necesidad financiera, pero ella le daba ese servicio. He visto personas que ayudan hasta animales, recogen perros en la calle para cuidarle las heridas, para alimentarlo y ya luego pudieran dejarlos ir, pero entiende que no pueden ser indiferentes a esa necesidad de servicio, donde también dando financieramente es una manera de servir. No decimos que no, pero ¿por qué no creemos muchas veces superiores a determinadas responsabilidades que implican ese servicio? Yo puedo decir que he sido bendecida en momentos en que he estado en necesidad con hermanos que han venido a darme la mano, que tal vez su ayuda no es financiera, pero es de presencia, es de colaboración en alguna de las tareas que necesito hacer, pero que por la condición del momento, la limitación no la puedo hacer. Entonces, estamos llamados a servir. Entonces, vamos a hacer una pausa para seguir con el contenido. La palabra nos dice en Mateo 25, versículo 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y asimismo también al final establece lo mismo, que no me recogiste, que estuve desnudo, lo mismo, pero de manera negativa. Y ahí le dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y nosotros aquí vemos en este momento que se titula El juicio a las naciones, cómo hay un despliegue de actividades que nos comprometen en el servicio. Porque si no hacemos eso con el hermano que nos queda cerca, igualito tampoco lo haríamos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un compromiso de servicio con el desnudo, con el hambriento, con el que está en la cárcel, con el que está en el hospital. Tenemos que ir viendo cómo hacemos de eso un ministerio. Hay ministerios carcelarios, de visita a los hospitales, de visita a los enfermos. Hay muchos ministerios. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es tu ministerio de servicio? Aunque estamos llamados a servir en todo, porque somos eh, hijos de Dios para bendición, somos útiles, no estamos en la tierra ocupando un espacio. Acuérdense que la higuera que no dio fruto, y cuando él viene el segador y ve que no está dando fruto, pues decide hay que cortarla porque está ocupando el espacio de otra persona que sí puede dar fruto. Entonces tenemos que dar frutos y esos frutos deben de ser visibles. Deben de ser visibles en atención a que la Biblia nos dice que por los frutos, por sus frutos, lo conoceréis. Usted y yo, por los frutos es que vamos a ser conocidos.
En Santiago nos habla que la fe sin obra es muerta. Que si yo tengo obras, pero no tengo fe, o si tengo fe y no tengo obras, de nada me sirve. Es decir, es algo que se complementa. Nosotros también podemos buscar aquí en el libro de Mateo la palabra donde el Señor sanó a la suegra de Pedro. Vámonos a Mateo 8:14. En Mateo 8:14, a partir del versículo 14, nos habla de que cuando Jesús fue a visitar en la casa de Pedro, su suegra estaba enferma. Y la palabra nos dice que ella sanó e inmediatamente le servía. Vamos a ver cómo nos dice el versículo 14 de Mateo 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Es decir, que nosotros que estamos en salud, que podemos, tenemos que servir. Porque ella recibió esa bendición de la salud, inmediatamente podemos entender que ella siguió haciendo lo que usualmente hacía, que era ser una mujer de atenciones, de servicio. Todo esto tenemos también que ver, por ejemplo, en el caso de Dorcas. La palabra nos enseña que Dorcas también en Hechos 9 nos dice, nos muestra cómo ella hacía manualidades y cómo trabajaba y fue mostrado el fruto de su trabajo, de su servicio. En en Hechos 9, a partir del versículo 36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas, podemos decir que era una referente, una maestra, una mujer a imitar por su servicio, por las obras que ellos pudieron palpar que era su ministerio, un ministerio de servicio. Entonces nuestra reflexión va para todos, sin distinción de género, de edades. Tenemos que aprender a ser generosos, aprender a ser solidarios, empáticos. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Si vemos el buen samaritano, es un ejemplo de servicio. El buen samaritano no siguió de largo, sino que lo asumió a la persona que estaba herida, tirada en la calle, y hizo de él buenas obras. Entonces, el servicio es algo que en la palabra me compromete, porque me hace ser colaboradora, me hace ser dispuesta y también me hace esperar también el favor y la misericordia de Dios, porque dando es como recibimos. También en la palabra vemos 2 hermanas, Marta y María, en la que una se queja de que la dejaba servir sola, en Lucas 10, del 38 al 42. Digamos que María había tomado la mejor parte porque hay que ser oportuno, hay que aprovechar el momento. Jesús no siempre iba a estar con ellas. Entonces María demostró más sabiduría porque le dio importancia. Hay veces que nosotros estamos más envueltos en lo urgente y descuidamos lo importante. María fue más sabia porque atendió a lo que es importante, pero no significa que ella también no tenía un deber de servir. Y vemos que Marta le reclama en el versículo 40 y dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo entiendo que el Señor
le iba a decir, sí, tienes que ayudarla. Lo único es que yo no estoy aquí visitando todos los días. Entonces hay una importancia, una prioridad. Y si uno tiene su casa y sus quehaceres al día en disciplina, ese momento no le iba a restar para poder atender al Señor y las dos ocuparse de oír, porque las cosas ya estaban en orden, porque muchas veces queremos dejar todo de último y después estamos tan abrumados, pero parte de saber servir es la disciplina y la organización, el orden, para que la vida se nos simplifique. Entonces, volviendo al tema que habíamos dicho, en este mismo Lucas 10 está la parábola del buen samaritano. Y ahí nos dice qué hizo ese buen samaritano. Está en el versículo 25 hasta el 37 del mismo capítulo de Lucas 10. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Estamos en el versículo 33. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Él también le dio su tiempo y le dio lo financiero. Hay veces que es más fácil dar lo financiero que dar el tiempo, porque el tiempo es lo que más vale. Pero hay veces que lo otro, lo que está necesitando, no es el dinero, es nuestro tiempo. Tal vez son 5 minutos de atención en una conversación, en una visita. En estos tiempos, digamos de fin de año, las personas están muy envueltas en que la casa esté impecable, en que todo esté perfecto y descuidamos el templo humano, el cuerpo, y entonces no comemos ese día porque estamos en limpieza, entonces se pasa hambre. A la familia que está necesitada tal vez de una mayor atención porque hay un familiar enfermo, ese no es importante porque lo importante es que estén puestas las cortinas, que las ventanas brillen y todo eso es necesario hacerlo, pero sin descuidar lo otro, sin descuidar la persona. La casa no es más importante que la persona, los muebles no es más importante que el que se sienta. Entonces tenemos que aprender a servir y el servicio no es que somos esclavos de la casa, esclavos de la estufa, esclavos del trabajo. Esas cosas están dispuestas para servirnos a nosotros, para servirnos en el sentido de mejorar nuestra calidad de vida. Pero pareciera que somos los sirvientes eternos de las necesidades de una casa limpia, de un patio limpio, del gimnasio, de tantas cosas y descuidamos muchas veces o lo espiritual o el mismo cuerpo o de las personas que están alrededor nuestro, que están esperando un servicio y ese tiempo se lo damos a la decoración, se lo damos a trivialidades. Y hoy Dios quiere tratar contigo. Cuida a tu mamá que te queda al lado, a tu papá, cuida a tus hijos, a tu esposo, cuídate a ti mismo, date esa prioridad. Sírvete a ti mismo, sírvele a los otros y seamos sabios en darle importancia a las cosas según su jerarquía, porque eso nos da la oportunidad de una vida de bendición, una vida abundante. Un ejemplo que es muy válido también del servicio es cómo el Señor nos trató. Vemos en San Juan capítulo 21, cuando los discípulos estaban pescando. Vamos a ver qué dice, que Jesús se le aparece a 7 de ellos. Vamos a ver en el versículo 7 del 21, vamos a empezar a leer de ahí. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
¿Qué queremos resaltar aquí? Todo esto es importante, pero yo quiero resaltar que el Señor, cuando llegaron los discípulos, ya Él tenía el fuego listo, tenía un pescado y tenía un pan. Hay veces que usted está en la casa y usted no mueve un dedo y los que llegan tienen que fajarse a preparar lo que van a comer. ¿Por qué? Porque sencillamente usted dice, yo no estoy para esto aquí. Pero si usted no está haciendo nada importante, si usted puede servir, si usted puede preparar comida para los que lleguen, para usted comer y ser de bendición para los que lleguen. Jesús no mostró eso. Los discípulos estaban pescando, estaban trabajando, no estaban malgastando el tiempo, estaban buscando el sustento diario. Jesús llegó y cuando ellos llegaron ya Jesús tenía brasa puesta, un pez y pan. Y le dijo, de los que ustedes pescaron, traigan también para que aprovechemos el fuego y vamos a comer todos. Entonces hay muchas familias disgregadas donde, como decíamos al principio, cada uno hace su comida. Nadie le lleva un café al otro, no le lleva un té. Hágase usted, ahí está la nevera, ahí hay, sírvase. Despojémonos de esa coraza de dureza que no es la de que el Señor nos ha dado, de humildad, de sencillez, de llevar las cargas los unos a los otros, de dar el buen testimonio, que vamos dejando un legado, vamos enseñando a los demás a ser imitadores de nosotros como nosotros de Cristo. Y esta es la conclusión de este mensaje. Hay muchas más citas. Usted luego podrá irlas meditando cada una de ellas. También podemos hacer la referencia a Gálatas 5:13. Ya vimos que es un don el servicio. Vamos a brillar por este don de servir en el nombre de Jesús y para gloria de su nombre. Porque ejemplo Él nos dio de servicio. Y el principal servicio es su vida eterna. Es la vida eterna porque Él vino y se inmoló, se entregó para que nosotros tengamos vida en Él. Eso no significa que vamos a ser los tontos, los que se dejan usar, porque también la palabra nos dice que seamos sabios, que si el impío nos quiere engañar, que no lo vamos a permitir. Pero uno, dentro de ese marco de la dirección del Espíritu Santo, como templo del Espíritu Santo, no podemos descuidar la virtud del servicio, de que usted pueda ser un referente de servicio, usted, el otro y el otro. Y así vamos a tener una sociedad menos egoísta, que abunde en el amor, que abunde en las buenas obras, que estemos dando el fruto del Espíritu Santo que nos habla Gálatas en el capítulo 5 a partir del versículo 22, que son 9 frutos y todo tiene que ver con esa disposición de dar. Y dando, reiteramos, es como recibimos. Así que esa paz, esa benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sean parte de nuestro carácter y de nuestro día a día. Pero el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y el que quiera ser grande entre vosotros, el Señor ha dicho, tendrá que ser vuestro servidor. Si alguno quiere ser grande, tiene que servir. Esto es una declaración de que si alguno quiere escalar, tiene que servir, porque eso lo ha dicho el Señor. Si alguno de vosotros quiere ser grande, tendrá que ser servicio, tendrá que servir, porque el que no sirve, no sirve. Dios te bendiga más, la gracia y la paz del Señor sea contigo. Hasta aquí nuestra presentación.